Hola amigos, como sabéis los que seguís mi canal, yo siempre he tenido una profunda necesidad de entender al votante del Partido Socialista, porque con la que está cayendo, si siguen votando, tiene que haber algún tipo de explicación, aunque sea muy remota o muy recóndita dentro del cerebro de las personas que siguen fielmente siguiendo a Pedro Sánchez a pesar de todos los casos de corrupción y todos los escándalos y todas las fechorías que hace contra la población. Entonces, leyendo, porque soy un poco friki de la historia y en concreto de la parte de la Segunda Guerra Mundial, encontré que, bueno, no voy a ser muy explícito, ¿vale? Para que no tenga problemas en el canal, pero bueno, un señor muy malo, que era el jefe de propaganda de otro señor todavía mucho más malo, y que vivieron los dos, ambos, en Alemania en la época de los 30, los 40, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Y bueno, pues este señor, el jefe de propaganda del señor muy malo, sacó los 11 principios de la propaganda, que aunque se utilizaron para fines completamente nefastos, hoy en día siguen en vigor. Y hoy te voy a demostrar en este vídeo punto por punto cómo Pedro Sánchez tiene ese libro, debe tenerlo de cabecera, porque lo sigue religiosamente uno por uno todos esos puntos. Vamos a verlo. Cómo unificar de forma eficaz a los enemigos políticos, a los adversarios políticos. Como estáis viendo en el esquema, la propaganda de este señor viene a decir que vamos a unificar a todos nuestros adversarios políticos a través del miedo y de la simplificación. Fijaros bien, miedo y simplificación. ¿Cuál está siendo la estrategia de Pedro Sánchez? Unifica a todos sus adversarios políticos con el término ultraderecha. ¿Qué? ¿A que estáis alucinando? Como vemos en este esquema, lo que consigue de esta manera Pedro Sánchez es aglutinar a todos los medios, la oposición política, los medios de comunicación que no le siguen, no le bailan el agua, y todos esos los etiqueta mediante un término, que en este caso es ultraderecha, y con eso consigue que haya un paisaje político polarizado. Como hemos dicho antes, buenos y malos. Vale, el segundo punto es el método de contagio. ¿Esto qué quiere decir? Todo es ultraderecha. Y si el PP se pone de acuerdo con Vox, le está haciendo el juego a Vox. Con lo cual cae el PP dentro de la ultraderecha, como podéis ver en este esquema, ¿verdad? Es decir, vamos a categorizar tanto a Vox como al PP de ultraderecha, porque cuando el PP se pone a favor de Vox también es ultraderecha. La percepción pública, por lo tanto, es que hay una ultraderecha protagonizada precisamente por los dos adversarios políticos más fuertes o que más miedo le pueden dar a Pedro Sánchez, que los mete en la cesta ultraderechista, y que cuando el PP quiere ir de moderado no puede, porque enseguida lo mete, critica el apoyo a Vox y por lo tanto anula al PP a través de Vox. El punto número 3, transposición, que se llama, que es atribuir a tus enemigos tus propios errores. ¿Os acordáis cuando salió, me parece que la semana pasada, Pedro Sánchez en el Congreso acusando al PP de que eran expertos en utilizar las instituciones en su favor y en el de sus familiares? ¿Al PP? Cuando estamos en un momento en el que precisamente se está cuestionando esto por parte del PSOE. Pues ustedes tienen un concepto muy patrimonialista del Estado, muy patrimonialista, que les hace pensar que tienen derecho a usar las instituciones en beneficio de sus familiares y de sus amiguetes. ¿Sí? Pues aquí es donde se ve un ejemplo clarísimo de transposición, que es el tercer punto de el señor Joseph, que es el que parió esto, insisto, en los años 30, 40 en Alemania, ¿vale? El PSOE acusa a sus rivales de usar bulos, pero mientras tanto controla el relato desde el BOE y los medios afines. Cuando Sánchez habla de defender la democracia, lo hace mientras pactas con partidos políticos que cuestionan la unidad del Estado. Por lo tanto, el PSOE lo que hace es controlar la narrativa mediática y acusa a su oposición de la desinformación, ¿vale? Está aquí clarísimo el método de transposición.
¿De acuerdo? Lo vemos claro en declaraciones de todos los políticos. Todo lo que se dice en contra del PSOE es fango, por eso nos inventamos la palabra fango, porque todo el mundo la entiende, porque es del pueblo, porque no hay duda, y nos inventamos la palabra desinformación o manipulación de los medios, pseudomedios, ¿vale? Todo lo que no haga el caldo al PSOE no es un medio de comunicación, sino un pseudomedio, se le pone el apellido, ¿veis? El sistema de transposición, insisto, directo del manual de este señor. Seguimos flipando. Aquí tenemos el cuarto punto, exageración y desfiguración. Convierte los matices en extremos. Esto lo hacen mucho con respecto a Vox. Si alguien pide controlar la inmigración, Sánchez lo pinta como xenófobo directamente. Si alguien critica los pactos con independentistas, ¿qué dice Sánchez? Que eres un antidemocrático. De esa manera neutraliza los argumentos legítimos. En este esquema lo podéis ver bien. Oye, yo quiero controlar la inmigración ilegal. Entonces, simplemente Sánchez le transmite a la población, que insisto, que recibe solamente comunicaciones sencillas y fáciles de entender, que, por lo tanto, como Vox quiere controlar la inmigración ilegal, son xenófobos, son racistas y son fascistas, ¿vale? Esta es la estrategia que marca Sánchez a todo el que le lleva la contraria. Quinto punto, la vulgarización, que consiste en adaptar el mensaje al nivel más básico, más entendible por la gente. El término ultraderecha es perfecto para esto. Corta el debate intelectual y se entiende, por lo tanto, de forma muy rápida. Además, es emocional, es pegajoso y mueve a la gente, en la cual no analiza demasiado las cosas, pues le estás ayudando, le estás simplificando su comida de olla. Es como cuando vas a un restaurante y te dan el menú cerrado. No te lo cuestionas. Ultraderecha, pues ultraderecha. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el esquema. Lo que hacemos es identificar rápidamente un conjunto de cosas muy complejas con una sola palabra. Simplificamos el lenguaje para que todo el mundo lo entienda y lo adopte rápidamente. Además, lo puede usar para tirárselo como arma arrojadiza al que no piensa como él. El sexto principio de Josep. Orquestación. ¿En qué consiste la orquestación? Repite la misma idea hasta que sea la única que se escuche. El PSOE y sus aliados mediáticos repiten ultraderecha en cada intervención. No importa el tema, impuestos, educación, terrorismo, el mensaje siempre acaba ahí. Al repetir constantemente las mismas palabras, ultraderecha, fango, pseudomedio, desinformación, facha, fascista, etcétera, etcétera, conseguimos formar a la gente para que la percepción pública de todo el que se opone a Pedro Sánchez sea un ser terrible, y además de esa manera conseguimos también una amplificación mediática, porque son palabras, como decimos, muy reconocidas. Orquestación, repite la misma idea hasta que sea la única que se escuche. La renovación. ¿En qué consiste la renovación? Inunda el debate con nuevos mensajes constantes para que no se cuestione nada, no dé tiempo a cuestionar nada. Por ejemplo, cuando hay un escándalo que afecta al PSOE, el gobierno lanza una nueva polémica, por ejemplo, leyes sociales, debates con Vox, subida de impuestos, lo de los hoteles, lo de las reservas de los hoteles que tienes que dar. Está continuamente lanzando bombas de humo para que toda esta información nueva al final haga que el tema anterior no pueda ser examinado y por lo tanto se consigue, como veis en el esquema, desviar la atención. Esto no lo ha inventado Sánchez, esto lo inventó un señor en 1930 que se llama Josep y consiste en el principio de la renovación. El octavo principio, que es el principio de la verosimilitud. ¿En qué consiste la verosimilitud según Josep? Di mentiras pequeñas mezcladas con verdades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no pactaremos con independentistas. Esto lo dijo Pedro Sánchez en el 2019.
Fue verdad hasta que dejó de serlo, y el truco está en decir cosas que parezcan posibles en el momento, aunque luego las cambies. Por ejemplo, aquí lo veis en el esquema, las técnicas de propaganda engañosa. El engaño estratégico son acciones engañosas deliberadas para obtener beneficios políticos, pequeñas mentiras, falsedades menores que parezcan que no tienen importancia, que sean insignificantes, ¿no? Mezclamos verdades con mentiras y luego, si tenemos que hacer las cosas de otra forma, para que no nos pillen, decimos simplemente que bueno, que hemos cambiado de opinión y la gente lo traga. Silenciación. Bueno, es que es punto por punto, punto por punto. Yo creo que esto se lo llevan todos a casa, se lo leen por la noche, hacen exámenes de reválida con ello, porque es que lo siguen punto por punto. ¿En qué consiste la silenciación? En ignorar a los críticos, centrándose en lo que quieres destacar. Pues, por ejemplo, cuando en el Congreso hay un discurso de Santiago Abascal o de Feijóo, que le hacen preguntas sobre la amnistía, la inflación, la corrupción, los impuestos, lo que sea, en su lugar, Pedro Sánchez sale y en su lugar habla de proteger a la clase media trabajadora, pues va a su rollo, no contesta una sola pregunta. Cuando se le pregunta a Óscar Puente, se le pregunta a la ministra de Hacienda sobre estos casos de escándalo que hay ahora mismo, simplemente lo niegan todo y hablan de otra cosa, van a su rollo. Como veis aquí, por ejemplo, si yo te pregunto sobre la amnistía, tú sales al estrado y dices que estás protegiendo a la clase media trabajadora. Si otra gente habla de la inflación, pues tú otra vez hablas de tu rollo. Por lo tanto, estás silenciando las notas discordantes por cosas que el pueblo entiende. Transfusión, increíble. Es que es punto por punto, como estáis viendo, ¿eh? Estamos hablando, insisto, de algo que hizo un señor que se llama Josep, que tiene un apellido que empieza por G, y que estaba a cargo de la propaganda de un partido muy malo de Alemania en los años 30-40. Vale. ¿La transfusión en qué consiste? En aprovechar prejuicios y tradiciones existentes. ¿Qué es lo que hace Sánchez? Sánchez conecta con los miedos históricos, por ejemplo el franquismo, la derecha extrema, los ricos que explotan al pueblo. Usa el pasado para justificar sus acciones presentes. Aquí lo veis en el esquema. La explotación de los ricos pues apela a las luchas de clases con las desigualdades económicas. Miedo al franquismo, utiliza los medios del autoritarismo pasado para movilizar el apoyo. Miedo a la derecha extrema, aprovecha las preocupaciones sobre el auge de las ideologías de extrema derecha y de esa manera, hablando de cosas así del pasado, como decimos, la transfusión, que es que aprovechamos esos miedos o esas tradiciones existentes en la gente para evadirnos de cualquier otro tipo de discurso que, por ejemplo, cuestione nuestra gestión como políticos o lo bien o lo mal que lo estamos haciendo con la gente. El principio 11, la unanimidad. ¿En qué consiste la unanimidad? Haz que parezca que tu opinión es la única válida. Al polarizar con la ultraderecha, Sánchez consigue generar la sensación de que cualquiera fuera de su espectro no es aceptable. Así margina a toda la oposición como antidemocrática. ¿Por qué funciona? Pues es sencillo, emocional y además efectivo. Pedro Sánchez aplica estos principios como si llevara el manual bajo el brazo. Lo que estamos diciendo, si queremos desarmarlo, no basta con indignarnos. Hay que atacar el mensaje simplista con argumentos sólidos y demostrar su manipulación. Ahí es donde entramos todos los que sabemos de persuasión, de estrategia y de libertad. Por eso estamos listos aquí para la batalla, por eso hacemos vídeos, por eso hacemos TikToks, por eso hacemos YouTube, para que la gente vea esto que es la verdadera Matrix, la verdadera realidad que no estamos viendo. Y bueno, pues nada, si quieres apoyar esta iniciativa, si quieres que sigamos desvelando salir de la caverna y empezar a ver las cosas tal cual son, apúntate al canal, dale a me gusta,
Perdóname si he cometido algún error de principiante en YouTube, pero yo creo que juntos podemos, solo el pueblo salva al pueblo, vamos adelante con todo por España hasta la victoria. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.